Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. En MP3. Tengo todo lo que quiere el agua. Bueno, es importante que en el ser humano existan diferentes reglas en la sociedad, puesto que cada persona es diferente. Eh, También lo hacen para satisfacer algunas necesidades, para así poder prevenir igual algunos conflictos, ya que como seres humanos a veces buscamos nuestro propio bien y no nos damos cuenta de lo que podía provocar hacia las demás personas algún daño. Algunas necesidades pues podría ser la seguridad de que tengamos que hacer algo y también la certeza, al igual que la igualdad, que todo sea recíproco, tanto hombres como para mujeres. La libertad, en este caso pues podremos expresarnos bien, y la justicia para que todo sea transparente. Bueno, ya si nos metemos a ámbitos como más políticos, pues no todo es justo, ¿verdad? Pues se hace lo que se puede. También, bueno, había un filósofo que se llama Aristóteles. Él nació en Estagiara en el año 384 a.C. y él nos dice que el hombre por naturaleza es un hombre social. Con esto nos dice que pues bueno, no se puede ser plenamente o para siempre una persona. Eh, en algún sentido, pues en este caso político o bueno, en el derecho. No han concedido otro método de estar constituida la sociedad con el político y jurídico, y han sido incapaces de imaginar una sociedad humana en la que no existieran los derechos y el Estado. Estos últimos fenómenos históricos, el derecho y el Estado, han tenido su origen por razones económicas y religiosas y culturales, y debido a la misma evaluación social y las relaciones jurídicas. Los seres humanos pueden decir no al derecho o aparte de él, pueden resistirse de acuerdo al derecho, y de acuerdo con el tipo de la sociedad y la evaluación de sí misma. Otros seres humanos revestidos a la autoridad utilizan fuerzas de aparatos cautivos del Estado para afrontar la desobediencia a las normas jurídicas, que obliga, prohíbe, faculta o permite. El ser humano y el derecho. Hemos escuchado hablar sobre esto, pero ¿realmente qué es? ¿Cuál es su principal objetivo en el ser humano? ¿O cómo lo manejamos en nuestra vida cotidiana? En este podcast te hablaremos un poco sobre este tema. El derecho se encarga de la vida humana social, organiza y establece las pautas de comportamiento para la vida ante sociedad. Es decir, nos va a ayudar a saber cómo interactuar con los demás, cómo comportarnos, qué hacer y qué es lo que no debemos hacer. Sin la libertad humana no habría vida social, historia, cultura, ni por supuesto normas que regulen el comportamiento humano ante sociedad o autoridades que las impongan. La libertad psicológica no solamente condiciona la producción normativa del derecho, sino que además el factor en virtud del cual el derecho a veces no es obedecido voluntariamente por el ser humano. A veces las personas no actúan por voluntad propia, sino más bien porque así lo marcan las leyes. También puede facilitar o dificultar la realización de la libertad humana. Se debe tener en cuenta que en el derecho esa compleja realidad, sus normas, las decisiones de los ciudadanos y autoridades vinculadas a la interpretación, así como la aplicación de las reglas jurídicas, deben ajustarse a los elementos en continua evolución, sin que se pierda de vista que la vida humana afectada por el derecho es la vida humana social que se materializa históricamente. La sociedad es el conjunto organizado de individuos que viven establemente diversos tipos de relación en un tiempo y a un espacio determinado, en donde el derecho es un aspecto de la sociedad, uno muy importante, aunque no equivale a la totalidad de la sociedad, pues existen otro tipo de relaciones, como por ejemplo las económicas, las sociales, las políticas,
las culturales, etcétera, y de normas diferentes a las jurídicas como las religiosas, morales, de trato social y costumbres, entre otras. Cuando se puede decir que el derecho hay evoluciones de las sociedades primitivas a nuestras épocas, así encontramos varios niveles logrados de juridicidad. Se explican la complejidad y el desarrollo de las sociedades y del propio derecho en el grado cero juridicidad, que están asociadas en donde no existe ningún tipo de medición para la resolución de conflictos o las normas de conducta que pueden ser sociales o religiosas con alguna presión difusa por parte del grupo social en caso de infracciones. En el derecho de la sociedad podemos encontrar tres dimensiones si tomamos en cuenta sus posibles orígenes, como por ejemplo la dimensión conflictualista, la dimensión esencialista y la dimensión funcional. Las tres concepciones ven el derecho como un instrumento de la organización social que se integra por normas jurídicas que regulan la conducta de las personas, las que son creadas y modificadas por autoridades facultadas para ello, interpretadas y aplicadas por otras, algunas de las cuales pueden usar la fuerza para hacerlas cumplir. El derecho en esta dimensión es un instrumento de organización y de conservación más que el cambio y transformación social. El derecho es una dimensión, es un instrumento de organización y de conservación más que de cambio y transformación social. Las principales funciones del derecho son: 1. Función integradora, que se asocia a la idea del orden y del control social. La segunda, función de resolución de conflictos, que es el derecho que resuelve las situaciones anteriores del surgimiento de las mismas. El tercero es función de orientación social, que el derecho realiza por su carácter persuasivo cuando dirige conductas y expectativas de las personas de acuerdo con el sistema normativo. Cuarto, funcionamiento de legitimación y el poder para el derecho, que confiere respaldo social al poder jurídicamente cuando determina las competencias y procedimientos de las autoridades. La función distributiva, que se concreta en el reparto de bienes económicos y de oportunidades. La sexta, función educativa, porque el derecho pretende formar buenos ciudadanos para el bienestar social. La séptima es función impresiva y promocional, que es para que el derecho castigue y sancione las conductas antinormativas. En el derecho podemos encontrar tres dimensiones si tomamos en cuenta los posibles orígenes. Por ejemplo, la dimensión conflictualista, la dimensión esencialista y la dimensión funcional. Estos tres conceptos ven el derecho como un instrumento de organización social que se integra por normas jurídicas que regulan la conducta de las personas, lo que son creadas y modificadas por autoridades de facultad para ello, e interpretadas y aplicadas por otras. La dimensión conflictualista sostendrá que el derecho debe regular los conflictos de intereses económicos y de carácter ideológicos, ya sea para prevenirlos, solucionarlos e inclusive fomentarlos, pero de forma justa e igual para todos. La dimensión esencialista propone que el derecho realice y materialice tanto la justicia como los valores de libertad, igualdad, dignidad, solidaridad, democracia y bien común. Para esta concepción del derecho no crece de sentido, sino que consigue esos valores que se concretan con la vida social. La dimensión funcional entiende a la sociedad como todo como coordinado y equilibrio con el papel del derecho, que consiste en mitigar el conflicto, facilitar las relaciones sociales y reprimir las conductas irregulares. La cultura es la obra del hombre cristalizada para generaciones futuras por impulso del mismo ser humano y condicionada por todos los factores que interfluyen en la vida social, además de que la cultura es histórica, estable y cambiante al mismo tiempo y no puede separarse del ser humano porque él es el motor de su movimiento. La cultura es un conjunto de conocimientos que el ser humano adquiere como miembro de una sociedad y puede ser contemplada antropológica y sociológicamente a nivel histórico, normativo, psicológico y estructural. Además de que presenta tres aspectos concretos, que es la cultura como mediación, como ulterior
y como el desarrollo simultáneo de diversas culturas en una misma sociedad. En otras palabras, esos tres aspectos serían la tradición, innovación y el pluralismo, que se verían como de tradición porque las normas y las instituciones jurídicas implican un legado previo, de la innovación porque el derecho se orienta hacia el futuro, y por último de pluralismo porque el derecho recoge, plasma y proyecta las normas de los diversos sectores, además de que puede haber dos tipos de cultura jurídica, la externa y la interna. La externa pues trata de toda la población en general, y la interna es la de los miembros de la sociedad que desempeñan actividades jurídicas especializadas.